tomando en consideración que esas son las bases por las cuales el organismo se puede movilizar. Recordar los aspectos de fisiología general, tanto en el aspecto aeróbico y en el anaeróbico, los cuales están bien delimitados en función de la fuente energética, los residuos que se pueden tener y dentro de la actividad física en función del tiempo. Desde el tiempo podemos hablar del deporte aeróbico, de la actividad aeróbica, toda aquella que es arriba de los 3 minutos y puede ser indeterminada, siempre y cuando haya fuentes de energía, y que lo anaeróbico va a estar alrededor de los 0 segundos hasta los 180 segundos o 3 minutos, algunos que aseguran que puede llegar hasta los 5 minutos. ¿Cómo es que esto moviliza al organismo? Permite realizar cualquier tipo de actividad la que nosotros hacemos normalmente como actividad física, y eso, o movilizarnos, y eso es lo que se estudia dentro de la medicina del deporte, tratando de diagnosticar funcionalmente qué tanto el rendimiento deportivo puede mejorarse o por qué es que no mejora. Parte de lo que se hace dentro de la medicina del deporte inicialmente. Se habla de los 3 principales papeles de la medicina del deporte. Evalúa y orienta. Evalúa el rendimiento o la capacidad de poder utilizar la energía que adquirimos con los nutrientes. Orienta de acuerdo a la evolución qué capacidad tiene y qué puede hacer, qué tanta libertad puede hacer. El papel que tiene en la actualidad la medicina del deporte en los pacientes con cardiopatía isquémica, con cardiopatía congénita o con cardiopatías adquiridas, o poder hacer la evaluación adecuadamente, qué cantidad de energía es capaz de utilizar, qué cantidad de energía es capaz de satisfacer ese corazón, aún enfermo, puede realizar cualquier tipo de actividad, y también las congénitas, exceptuando aquellas que nos estén dando alteración hemodinámica, como lo ocurre con la estenosis aórtica, pero que esté comprometida con hipertensión pulmonar, los cuales sí es bastante restringido poder realizar cualquier tipo de actividad por la cantidad de disnea que se tiene, pero una estenosis aórtica leve, sintomática o asintomática, de acuerdo a la evaluación que nosotros le podamos realizar, vamos a poder determinar qué tipo de actividad puede hacer. Eso es bastante lo que se hace como medicina del deporte, no tanto como rehabilitación cardíaca, teniendo en cuenta que no han caído. La cardiopatía isquémica adquirida, que es parte y necesita de la rehabilitación cardíaca, sigue siendo esto, y nosotros vamos a orientar qué tipo de actividad se puede realizar para poder insistir en una mejor utilización de las fuentes de energía. Y vamos a tratar, según lo encontrado en la evolución funcional, qué aspectos debe mejorar para rendir mejor, deportivamente hablando. Si es el aspecto nutricional, si el morfofuncional, si el aspecto bioenergético o el aspecto biomecánico de la realización de la actividad deportiva como tal. Eso hay que tratarlo de alguna manera, tratar de corregir algunas alteraciones biomecánicas adquiridas, alteraciones musculoesqueléticas que no han sido corregidas, la mejor utilización de nuestra columna, aún con lesiones escolióticas importantes, que vamos a poder orientar adecuadamente con la actividad que se quiera hacer. Idealmente poderle sugerir una actividad, pero con la actividad que quiera hacer bien dirigida para que no pueda deteriorar más. Uno de los principales papeles. La medicina del deporte va a evaluar, va a orientar y va a tratar todos aquellos aspectos médicos, deportivos, funcionales que han sido determinados en la evaluación para poder utilizar adecuadamente la energía y poder realizar todos los aspectos que queramos. Para ello, nosotros requerimos de la evaluación funcional.
Y la funcional, podemos delimitar la capacidad funcional como la integración de los diferentes aparatos y sistemas del organismo que posibilita mantenimiento de respuestas vitales a las diferentes actividades que nos ponemos. O sea, la evaluación funcional va a poner en evidencia cómo responde el organismo a una carga de trabajo dada. En la evaluación funcional, como veremos más adelante, podemos ir evaluando todos los aspectos bioenergéticos, pero igual se pueden ver aspectos nutricionales, aspectos psicológicos y ortopédicos, fisioterapistas, para poder analizar mucho mejor los cambios biomecánicos que puedan estar teniendo o morfos funcionales que nos puedan orientar. Entonces, el realizar una capacidad, el evaluar adecuadamente la capacidad funcional es el papel primordial de la medicina para poder orientar, para poder tratar todos aquellos aspectos que aquí nosotros encontremos como diferentes. Y vamos a orientar qué hacer, cómo hacer. No hay inhibir la actividad como resulta ser en muchos de nuestros pacientes, o aquellos pacientes que tienen alguna limitación. En los pacientes que han tenido algún trauma, alguna fractura, alguna cirugía, lo primero que se le dice, bueno, suspender su actividad por 3, 4, 5, 6 meses y se pierde muchas de las condiciones ganadas desde el punto de vista bioenergético. Y eso es lo que hay que tratar de preservar para que pueda tener mejor actitud. Y no digamos la actitud que se tiene en los aspectos psicológicos que el individuo adquiere por el reposo dado, la inactividad o la impotencia en la que se ve. Nosotros debemos orientar adecuadamente el poder continuar con alguna actividad o con la actividad que le gusta, con las limitaciones que nos permita la evaluación, que nos oriente, que nos deje ver la evaluación funcional. Podemos tratar y debemos tratar agudamente situaciones como esta, pero el corregir esto no implica que yo vaya a decirle al ciclista, bájese y dedíquese a otra cosa en lo que esto mejora. Ya luego de que se ha hecho la reducción de la luxación, vigilar los aspectos neurovasculares sin ningún compromiso. Él debiera de iniciar su actividad deportiva tan temprano como a las 48 o 72 horas. Por supuesto que no va a salir a la carretera a exponerse o a competir, pero sí todo aquello que pueda realizar él en forma fija, en rodos fijos, en bicicleta estacionaria, qué sé yo, gimnasio o una actividad alterna. Esa es la forma en que nosotros vamos a tratar al deporte por medio de la medicina del deporte. Esto es lo traumatológico y nos podemos trasladar a la actividad laboral. Todas aquellas lesiones adquiridas en el trabajo también nos van a permitir en el momento de hacer la evaluación qué actividad puede realizar para poder mantener la actitud y no perder la capacidad del individuo. La mejor forma de poder ver qué tanta capacidad funcional tenemos desde el punto de vista cardiovascular, que es el que se va a encargar de distribuir adecuadamente la energía que el organismo necesita en función de demanda. Empiezo yo a caminar rápido, a trotar, mi músculo cada vez va a ir pidiendo energía, va a ir consumiendo la energía que tiene de reserva y va a ir consumiendo lo que le esté llegando. La energía la va a producir, la va a poder realizar, la poder producir o poner en evidencia, utilizar el ATP, que es lo que tenemos como fuente de energía en función de actividad aeróbica o actividad anaeróbica, en función de la capacidad que tienen las células musculares para poder realizar esto con oxígeno o sin oxígeno, en función de tiempo y delimitar cómo poder mejorar la capacidad de esas células con el aporte que el corazón tiene que dar. Para ello, la mejor forma de poderlo realizar es haciendo una prueba de esfuerzo. Esto suena a laboratorio, sin embargo, la prueba de esfuerzo, como veremos más adelante, no es solo la única en la cual nosotros podemos delimitar la capacidad funcional de un individuo. Hay tantos elementos en la literatura y en la realidad de poder ver cómo determinar
el consumo de energía en función de la demanda de energía, con pruebas como caminar, trotar, correr, nadar o pedalear 20, 30, 40 minutos, 20, 30 kilómetros o metros, y poder con esa distancia calcular cuál es la capacidad funcional del individuo y poderlo determinar. La mejor, en medicina del deporte, la mejor forma es la prueba de esfuerzo. Y tiene sus indicaciones totalmente diferentes. De forma gradual, ir viendo los resultados, podemos provocar ciertos síntomas y hacer diagnósticos para luego tener un valor pronóstico. El valor pronóstico en medicina del deporte es sumamente importante. Yo logré ver que la capacidad funcional es adecuada, más para el deporte debiera ser mayor. Voy a poder yo pronosticar el incremento de la intensidad o el sobrecargar adecuadamente ese corazón para poder mejorar. Sin sobrecarga no hay mejora. Si yo no incremento la intensidad no voy a mejorar. Entonces voy a poder pronosticar cuál es la intensidad, orientar cuál es la intensidad a la cual se debe mejorar para tener una mejor capacidad funcional. Obvio, en cardiología va a servir de mucho para ver a qué nivel o en qué condición cardiovascular se produce isquemia, se incrementa la presión arterial, se produce dolor en los pacientes por stent o por injertos, si hay producción nueva de isquemia o el injerto no está funcionando adecuadamente, y lo usual en cardiología es poder prescribir ejercicio. El 90% de la gente que tiene un infarto, que tiene que ha tenido cardiopatía isquémica, no ha realizado actividad física con anterioridad. Esta prueba, cuando hacemos diagnóstico, podemos prescribir el ejercicio a cualquier nivel, al nivel de acuerdo al diagnóstico que nosotros tengamos. ¿Qué parámetros vamos a evaluar dentro de la prueba funcional? Estamos hablando de la prueba de laboratorio, una prueba de esfuerzo de laboratorio, de saber cómo momentos en los cuales mi organismo ya no utiliza el metabolismo anaeróbico, el inicia el metabolismo anaeróbico, que no es tan dramático en el organismo, pero la prueba es bastante evidente en función de frecuencia cardíaca.
dato sumamente importante, el umbral anaeróbico, porque es el momento en el cual yo voy a tener dolor, más. Tengo un monitoreo cardiovascular, electrocardiográfico en pantalla. Bueno, tengo un electrocardiograma que es normal, no se va a utilizar un monitoreo. Se mantiene o bajamos la carga y poder analizar cualquier alteración congénita que no ha sido diagnosticada aún con la evaluación médica que se haga durante su inicio de evaluación. Entonces los síntomas durante el ejercicio me van a orientar qué tengo. En el atleta, los síntomas durante el ejercicio me van a orientar qué alteración mecánica puede estar teniendo secundarias al entrenamiento que tiene. Está corriendo más en terreno irregular, en terreno boscoso, y está corriendo en una banda plana, en la cual voy a poner en evidencia las alteraciones osteomusculares que pueden estar dadas por alteraciones biomecánicas o alteraciones que hay que corregir de alguna manera, o hay que analizar de alguna manera. Acortamientos, contracturas musculares sostenidas por malas costumbres o malos hábitos al realizar la actividad. Todo esto nosotros lo debemos de analizar en el procedimiento que se hace, ver cómo camina, la prueba de esfuerzo en deporte, si no es máxima, no me da información. Porque todo entrenamiento va a mejorar sí y solo si yo lo presiono o lo sobrecargo. Pero la relación entre sobrecargar, sobreentrenarlo o lesionarlo es bien cercano. Pero si no sobrecargo, yo no voy a mejorar. En cardiología la prueba de esfuerzo va a servir en qué momento antes del 85% aparecen alteraciones. Después del 85% es sumamente raro que aparezcan cualquier tipo de alteración. El que llega a los 85% de la frecuencia cardíaca máxima calculada para la edad, ya pagan todo, ya monitor, actividad y todo, y casi usted está bien y no hay ninguna alteración. En deporte no, porque la frecuencia cardíaca máxima, tratar de llegar a su máximo esfuerzo, me va a servir para ver hasta dónde llega, para sacar el umbral máximo de su capacidad aeróbica y dependiendo de eso poder prescribir su actividad física o poder presionar la siguiente actividad física. El consumo de oxígeno equivalente en METs es lo que nos puede servir para aquellos pacientes que ya tienen una cardiopatía isquémica diagnosticada, ya sea por cateterismo, por electro, por estudios electrofisiológicos, y poder delimitar hasta dónde él puede realizar una actividad segura. Y lo vamos a ver en función de los METs. En los lugares donde se hace mucha cirugía cardiovascular, ya sea stents o injertos, se hace una prueba de esfuerzo a la semana o a las 2 semanas después del procedimiento y poder delimitar cuál es la capacidad funcional para poderlo delimitar a iniciar actividad, haciendo una prueba abajo del 85% en el umbral en el cual tienen dolor, en el umbral al cual aparece isquemia en el electrocardiograma. Hicimos un estudio cuando estábamos en el Brasil en pacientes con cardiopatía isquémica no quirúrgica, y hicimos su prueba de esfuerzo, y la prueba de esfuerzo en el 80% de ellos empezaba entre el 70 y el 78%. Se les inició un entrenamiento en bicicleta ergométrica, pedaleando, monitorizados, tratando de que no elevaran el segmento ST, y en 8 semanas todos prolongaron su tiempo de llegar a la frecuencia cardíaca máxima. Al principio, en la primera semana, todos hacían 10, 15 minutos en la bicicleta y llegaban muy rápidamente a la frecuencia en la cual no había cambios, pero les costaba mantenerse. Pero con el tiempo, esa sobrecarga que se les dio, pudieron terminar. A los 6 meses,
todos estaban realizando actividad entre 30 y 45 minutos, con frecuencias cardíacas del 75% en promedio. A todos, a los 6 meses se les hizo cateterismo, estaban peor. Había más estrechez, pero ventricularmente había mejor contractilidad. O sea, la célula cardíaca pudo tener un mejor aporte porque no se le exigió más, no se le exigió en el momento isquémico, no se le llegó a que sufriera, sino que se le tuvo su aporte en el momento que era capaz de satisfacerlo. Y mejoramos las condiciones musculares distantes para mantenerse mejor. No se mejoró la cardiopatía, pero era por las alteraciones muy severas que tenían a nivel de las coronarias y que no se les podía ofrecer nada. Aquí es donde la prueba de esfuerzo nos va a servir bastante. En deporte es infinita la utilidad que podamos nosotros tener. Y igual resulta en cardiología. Mucho más que hacer un ecoestrés que me va a dar bastante información, pero no todos tenemos esa tolerancia al medicamento y no hay como lo natural para incrementar la frecuencia cardíaca o la respuesta hormonal por catecolaminas y aminas que puedan incrementar tanto frecuencia cardíaca como presión arterial y tener una respuesta hemodinámica mejor que solo el efecto de un inductor de la frecuencia cardíaca. Parte de lo que nosotros investigamos es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que ocurre en reposo y qué es lo que pasa con el ejercicio? La distribución del débito cardíaco en reposo, vean ustedes, coronarias un 4 o un 5% y en ejercicio un 4 a un 5%. Lo primero que se llena con la contracción y la eyección del volumen son las coronarias, que están en la salida de la aorta. Y vamos a tener molestias en aquellas personas que tienen anomalías a ese nivel, que salen más abajo, mucho más arriba. Pero veamos a nivel de masa muscular, 15 al 20%, pero en ejercicio está en el 80 o el 85%. Lo que tiene que hacer el corazón para mantener este flujo a este nivel es lo que nosotros vamos a tratar de mejorar o funcionalmente es lo que nos va a poner en evidencia respuestas a programas de actividad física. Todo esto, son las actividades que nosotros realizamos con cierta regularidad y que tenemos las mismas condiciones tanto en atletas de alto rendimiento como alguien que tenga una insuficiencia renal o una cardiopatía isquémica. Su distribución va a ser la misma. El tiempo y la cantidad de trabajo que pueda hacer va a ser la diferencia. Esto es lo que nosotros debemos perseguir con el ejercicio. Esto es lo que nosotros tenemos que investigar que esté ocurriendo con la medicina del ejercicio. La entrega de oxígeno. ¿Por qué es que el organismo necesita tener metabolismo aeróbico y anaeróbico? ¿O por qué necesitamos tener un metabolismo anabólico y catabólico? Para tratar de mantener todas nuestras funciones orgánicas importantes. Dentro de ellas el poder respirar, el poder mantener temperatura, el poder tener funciones cerebrales importantes, el poder tener transmisión de impulso, es la necesidad de tener oxígeno en todas aquellas células que necesitan energía que vayan a modular todos estos cambios. Durante el ejercicio, nosotros vamos a incrementar la hemoglobina hasta en un 10% de valores normales. Tenemos que considerar que la OMS y la OPS consideran 13, 12 gramos de hemoglobina. En Guatemala todavía tenemos los estudios del INCAP que se consideran entre 11 y 12 en mujeres como valores normales. Y en la gente que hace ejercicio en el puerto, donde la concentración, donde la disponibilidad de oxígeno por presión barométrica es apropiada, pues con eso van a poder realizar bastante actividad. Pero en el momento de que se trasladen a la capital, van a tener problemas. Y es donde el ejercicio me va a ayudar para incrementar esto. El tratamiento que nosotros tengamos que hacerle adicional a esto es delimitar bien haciendo estudios adicionales. Tiene un valor bajo de hemoglobina, ver qué es lo que está sucediendo, cómo es su ingesta y cómo es su gasto.
cuánto está comiendo y cuánto está entrenando. Y eso me va a poder delimitar cuáles son sus necesidades, si necesito darle hierro o necesito investigar algún trastorno inmunológico, que los hay muchísimos y que pasan desapercibidos. Pero esa es una de las situaciones que demandan más oxígeno a nivel de músculo, porque si yo tengo poca o baja hemoglobina, mi capacidad de transporte es menor. Entonces, para que la sangre llegue a los músculos que tienen que llegar, tienen que incrementar su frecuencia cardíaca, tiene que incrementar mi gasto cardíaco y tengo que incrementar mi función cardíaca per se, lo cual debo de ir mejorando. Y es lo que voy a mejorar con el ejercicio, lo que va a ir satisfaciendo el plan de entrenamiento. El consumo de oxígeno muscular, que me va a disminuir la cantidad de oxígeno en otros tejidos. Esto es importante porque durante la actividad física yo voy a tener menos cantidad de sangre a nivel del lecho esplácnico, donde no voy a necesitar en ese momentito reacciones metabólicas importantes, porque la hemoglobina va a estar tratando de distribuir nutrientes y oxígeno en todas aquellas masas musculares que estén metabólicamente activas y que son grandes, ya sea miembros inferiores, miembros superiores o la espalda en algunos deportes. Y eso me va a permitir mejorar, insistir en el incremento de la hemoglobina para tener un mejor transporte de oxígeno. Metabólicamente, por la utilización de grasas, más que de carbohidratos, yo voy a tener una mayor producción de CO2. Cuando hacemos un estudio del esfuerzo con consumo directo, vamos a ver también ese parámetro, cuánto estoy consumiendo de CO2, y eso me va a poder permitir y delimitar cuál es el nutriente que yo estoy gastando para producir ese gasto metabólico. Carbohidratos es lo que me va a servir para aquello que no necesite hacerlo rápidamente, porque se va a acabar. Voy a producir alrededor de 26-38 ATPs por degradar una molécula de glucógeno o de glucosa, esa cantidad de ATP, pero por la degradación. El ácido palmítico es el que nos da el brillo en la piel, se puede producir hasta 180 moléculas de ATP. Entonces podemos ver la cantidad de energía que yo puedo producir degradando un nutriente que le tenemos miedo y lo tratamos de quitar de la dieta. El organismo va a utilizar ya los primeros 15-20 minutos carbohidratos para satisfacer las demandas de energía, y posteriormente a eso empieza a utilizar los ácidos grasos libres que andan circulando para producir toda esa cantidad de energía que sea necesaria para poder realizar los aspectos metabólicos. Dentro de los factores que incrementan la entrega de oxígeno, hemoglobina y el 2,3-difosfoglicerato, que va a facilitar que la hemoglobina suelte el CO2 y pueda adherirse al oxígeno y poderlo transmitir o transportar adecuadamente. Y aquí tendríamos que agregar que juntamente con la producción y la cantidad de 2,3-difosfoglicerato que tengamos dentro de la célula, también la cantidad de mioglobina que exista dentro del tejido muscular me va a permitir tener almacenado hasta 500 mililitros de oxígeno en todas aquellas masas musculares metabólicamente activas, que van a estar secundarias a las facilidades o va a ser parte de los factores que pueden incrementar la persistencia de oxígeno, la utilización de oxígeno o la mejor utilización del oxígeno en ese momento. Para poder realizar actividad física, yo uso todo mi organismo, principalmente el sistema cardiovascular y el músculo esquelético. Estos dos muy de la mano, que son los que se van a encargar de adquirir el oxígeno y eliminar algunas cosas y poderlo distribuir en todo el organismo. El músculo, obvio, que es el que va a realizar el tipo de actividad que estemos haciendo, aquel músculo que tenga capacidad metabólica, que yo le haya presentado oxígeno, que lo haya presentado nutrientes, los tenga almacenados y los pueda degradar en un momentito para poder producir ATP. Todos los sistemas energéticos y el sistema hormonal.
el ejercicio ha sido descrito dentro de la medicina del deporte como una situación, un metabolismo oxidativo, un estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo está manipulado por el sistema hormonal, que me va a permitir aportar anabólica o catabólicamente nutrientes y elementos para producir enzimas que puedan trabajar mejor todo aquel nutriente que llegue, o poder utilizar adecuadamente toda la cantidad de oxígeno que llegue a la célula y producir la contracción que se pueda necesitar. Entonces, todo esto es lo que me va a permitir poder realizar actividad física y poder mejorar constantemente. Si hago alguna actividad física, tendría que delimitar dos cosas. Las respuestas en lo que me está ocurriendo en el momento que yo hago ejercicio. En el momento que yo empiezo a caminar rápido, a trotar, a correr, yo voy a tener todas aquellos cambios inmediatos de los sistemas fisiológicos como respuesta al estímulo que yo estoy dando o exigiendo en ese momentito. Ya sea en un terreno plano, ya sea un terreno hacia abajo, ya sea un terreno hacia arriba o de diferente índole. Esas son las respuestas agudas al estímulo que yo estoy produciendo. Se van a ir incrementando. Y lo vamos a ver evidentemente como la respuesta cronotrópica al ejercicio, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Y posteriormente voy a tener las apneias. Si yo me produzco, realizo o tengo respuestas agudas con cierta frecuencia, a largo plazo yo voy a tener adaptaciones. Son las que van a permanecer más tiempo. Estas, se terminó el ejercicio y se acabó. Dejé de correr y mi frecuencia cardíaca bruscamente va a bajar 10, 15 o 20 latidos y luego puede llegar casi a lo normal. Pero las adaptaciones van a tener mucho mayor. Y dentro de ellos, todo lo que nosotros podamos ver en forma clínica en la evaluación del atleta. Cómo está su presión, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su temperatura, su masa muscular. Son todas aquellas adaptaciones que yo he ido realizando periódicamente. Esto me permite individualizar las cosas. Si yo corro, voy a mejorar mi capacidad de miembros inferiores por cambios agudos y voy a tener adaptaciones a largo plazo. Si yo pedaleo, voy a tener respuestas agudas en mis piernas a largo plazo. Si yo nado, voy a tener más respuestas en miembros superiores que en miembros inferiores, como adaptaciones por la misma carga de trabajo que estoy haciendo. Va a ser bastante específico y donde la medicina del deporte va a orientar los defectos que se puedan estar teniendo por la realización de una sola actividad y que me está dejando, por un lado, órganos que debo de mejorar o de poder utilizar más adelante como fuente de energía. Otros músculos que puedan participar en la actividad. El organismo, para poder obtener energía, recurre a los sistemas anaeróbicos y aeróbicos. Toda aquella actividad anaeróbica es aquella que no requiere de oxígeno. Todo aquel proceso metabólico que no requiere la presencia de oxígeno. Es, como burdamente se conoce, igual el sistema aeróbico, todo aquello que requiere de la presencia de oxígeno. Pero realmente nosotros debiéramos de delimitar que el sistema anaeróbico es la degradación parcial de los nutrientes y los sistemas aeróbicos es la degradación total de los nutrientes. Aquí, en el puro anaeróbico, sin producción de ácido láctico, en la cual ATP y fosfocreatino son nuestra fuente de energía, lo que yo tengo almacenado en el músculo, lo voy a poder utilizar, no requiere de energía. El ATP está ahí y voy a gastar lo que tengo. Por supuesto que no me va a alcanzar para mucho tiempo, y por eso el proceso anaeróbico lo dividimos en tiempo hasta 180 segundos, en lo cual me va a permitir utilizar la fosfocreatina o degradar parcialmente la glucosa y produciendo ácido láctico. Esto, obviamente, es limitado
es lo que yo tengo almacenado en el músculo. Y es lo que yo voy a ir mejorando conforme voy cargando más mi trabajo, conforme yo le voy exigiendo más a mi organismo para que realice más actividad, dando respuestas agudas a la actividad para tener mejor capacidad como adaptación. Y si hablamos del sistema aeróbico, la degradación total de los hidratos de carbono y de las grasas. Por supuesto que los aminoácidos, las proteínas, pueden formar parte de fuente de energía, pero los aminoácidos que tengo circulantes o los que yo puedo utilizar como fuente de energía van a ser las lipoproteínas que tengo ahí en la célula, que son los que constituyen las paredes celulares. Cuando alguien está en inanición, agotó esto y agotó esto y agotó las grasas, es el que aquellos que hacen deportes extremos empiezan a lesionar su masa muscular y hay bastantes problemas musculares, inclusive como la rhabdomiólisis, que me va a permitir evidenciar la destrucción del mismo tejido muscular para poder obtener la energía que mi organismo necesita. Cada uno de las fuentes de energía que yo tengo, ya sea solo por fosfocreatina y ATP, por los fosfagenios, vamos a ver el tiempo que yo necesito, que yo tengo para realizar esa actividad, la utilización de la glucosa con producción de ácido láctico y la oxidación de glucógeno y la oxidación de los lípidos, lo cual me va a permitir realizar actividad en forma larga. Anaeróbicamente voy a tener solo este tiempo para poder realizar cualquier actividad. En deporte ya tenemos actividades anaeróbicas puras y las actividades aeróbicas puras. Se delimita fisiológicamente que tenemos un porcentaje de actividad aeróbica y un porcentaje de actividad anaeróbica. El fondista, el que corre 42 kilómetros, requiere de su capacidad anaeróbica. Para aquellos momentos en los que quiera disminuir su tiempo del recorrido, o porque quiera alcanzar a alguien, o porque quiera sentirse muy agotado en el momento de realizar un ascenso, va a recurrir a esto. Entonces va a tener un 5 o un 10% de capacidad aeróbica. Y los que corren 100 metros no tienen muy buena capacidad aeróbica. No tienen muy buena capacidad aeróbica porque su fuente principal y su actividad la realizan en este tiempo. Entonces, esto lo tendríamos que delimitar. La única forma en la que yo puedo utilizar mis nutrientes es si yo los oxido. Y la única forma en que yo pueda utilizar mis reservas de energía si yo estoy guardando mis reservas constantemente. O sea, si yo entreno velocidad, voy a ir mejorando mi velocidad. Y si yo entreno distancia, voy a mejorar mi distancia. En función de entrenamiento. Y es lo que vamos a delimitar nosotros con las pruebas funcionales que se puedan estar haciendo. Con la prueba de esfuerzo. Sencillo. Nosotros podemos delimitar el ejercicio de acuerdo al proceso metabólico el cual esté implicado. Anaeróbico láctico, anaeróbico aláctico y aeróbico. Hay algunos que ya consideran el aspecto mixto, principalmente los fisiólogos que vienen del 80 para la fecha. Y es lo que nosotros estamos viendo. Los que hacen velocidad deben de fortalecer su capacidad aeróbica. ¿Por qué? Porque la recuperación de cualquier actividad es en metabolismo aeróbico. Y si yo no tengo una buena capacidad aeróbica, mi recuperación va a ser chueca. Y yo tengo capacidad anaeróbica, pero si yo necesito hacer menos o lograr menos tiempo o lograr más objetivos, tengo que incrementar mi intensidad. Y eso va a ser a expensas de actividad anaeróbica, la cual se delimita netamente en función de velocidad y de fuerza. Pero metabólicamente en función de la producción, de la no producción de ácido láctico y de la producción de ácido láctico. Y el mixto, en el cual yo produzco grandes cantidades de ácido láctico, pero en el momento que le enseño el oxígeno, se juntan y me producen un ácido pirúdico. Y el ácido pirúdico se torna una fuente de energía. Entonces ya es un proceso aeróbico, porque vuelve
a este metabolismo dentro del ciclo de Krebs. Entonces el entrenamiento de esto me va a enseñar me va a exponer a ese ácido láctico, y yo solo le voy a presentar el oxígeno para que mi mismo organismo lo utilice como fuente de energía posteriormente. Y eso va a hacer que mi proceso aeróbico sea mejor y tenga mayores cualidades. Es parte importante de lo que uno tiene que delimitar en la prueba de esfuerzo. Entonces, volviendo, las respuestas y de las adaptaciones cardiovasculares y respiratorias. Cardiovasculares, ¿qué persigo? Que mi corazón tenga mejor condición. No necesariamente que sea muy grande. Y si es grande, que crezca en pared y en cavidad. En pared y en cavidad. En aquellos atletas con predominio aeróbico, como los nadadores, los ciclistas y los fondistas, tienen un corazón grande, pero con cavidad grande, en la cual el ventrículo no ha llegado, la pared ventricular no ha llegado a medir más de 18 milímetros de longitud. Y eso me va a permitir tener una mejor contractilidad y el gasto cardíaco ser o mayor, o necesitar de menos frecuencia cardíaca para poder incrementar mi gasto cardíaco y satisfacerlo. Y a nivel respiratorio, no voy a cambiar nada. Por ejercicio, no tengo más pulmón, pero funcionalmente sí cambio. Porque en la región apical está bien ventilado, pero está mal perfundido. Recordémonos que la sangre pesa un poquito más y le va a costar llegar. Entonces está mal perfundido, pero está bien ventilado arriba. Y abajo, al revés. En la región basal está bien perfundido, pero está mal ventilado. Y en el momento que yo realice actividad física, voy a exigirle a ese pulmón, por la necesidad de satisfacer las demandas de oxígeno a nivel distal, que los músculos intercostales funcionen mejor para que ese pulmón se pueda expandir más y tenga en áreas mal ventiladas mejor ventilación y en áreas mal perfundidas mejor perfusión. O sea que los shunt arteriovenosos normales, que pueden ser hasta el 0.5%, puedan disminuirse a 1 o a 0.5%. A 5 tenemos de shunts arteriovenosos autorizados, digamos, y que con el ejercicio pueden mejorar, principalmente con el ejercicio submáximo y el máximo. Es lo que yo voy a ir dándole de mejoría al organismo para poder rendir. Lo que yo voy a ir dando de mejoría a aquellos pacientes que tienen alguna alteración cardiovascular y que va a tener un corazón con mucho mejor función. Entonces, esto me va a dar simple y sencillamente una mejor aptitud física del individuo, el cual puede ser evaluado. Yo voy a evaluar las respuestas y adaptaciones cardiorrespiratorias a la actividad física que ha estado teniendo. Y eso lo puedo pregonar y lo puedo reproducir, que es lo importante. Lo puedo reproducir, por consiguiente, puedo delimitar qué fue lo que lo hizo mejorar y qué puede no estar funcionando como causa de mejoría. Las fuentes para lo que se contrae es el músculo, y el que necesita energía es el músculo. Y el músculo va a tener ATP, va a tener PC y reservas de carbohidratos, como también de lípidos, a nivel muscular y a nivel hepático. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar como fuente de energía al exponerlos al oxígeno por necesidad o por demanda. Y va a ser el hígado el que va a ir degradando el glucagón, el glucógeno por efecto del glucagón, y la insulina y la heparina me van a ayudar a degradar los ácidos grasos que yo tenga almacenados a nivel hepático y facilitar la degradación de los triglicéridos y los ácidos grasos libres que tengo circulantes. Y voy a tener estos elementos para que este músculo se pueda contraer. Así es como yo puedo obtener mi energía y tener mejor rendimiento. Entonces, el diagnóstico funcional o la capacidad que yo tengo de poder realizar cualquier actividad, la puedo hacer en el terreno o la puedo hacer en el laboratorio. En el laboratorio veremos lo que nosotros hacemos, una prueba de esfuerzo
que puede ser indirecta o directa, pero también las podemos realizar en pruebas de terreno. Y aquí, lo más popular, la prueba de Cooper, que fue creada para ver la capacidad funcional de los pilotos aviadores que iban a ir al Vietnam. No es vieja, no es nueva, es vieja y ha sido tan manipulada. Yo le digo que es la prostituta de las pruebas porque ha sido tan manipulada, pero con muchísima información. Puede hacer una prueba de Cooper en el agua, en silla de ruedas, en remo, en bicicleta y tener información y poder ver los cambios que estoy teniendo. Por supuesto que voy a tener mucho mejor información en el laboratorio, pero eso no significa que el laboratorio sea lo único que yo pueda realizar. Una prueba de esfuerzo, una prueba de Cooper, en la cual yo pueda delimitar bien su frecuencia cardíaca, pueda aprender a medirme mi frecuencia cardíaca y delimite bien la distancia. Ya puedo tener un bueno, regular, malo, o puedo, aplicando una fórmula de regresión lineal, y determinar un consumo de oxígeno en una prueba indirecta. Me da bastante información y poder tener informaciones del consumo máximo de oxígeno y del umbral aeróbico y anaeróbico en una sola prueba. Por supuesto, nosotros en el laboratorio vamos a delimitar un poquito mejor. Eso no significa que esto no se puede hacer. Y es lo que se está haciendo en deporte, en las escuelas de iniciación deportiva, en la clase de educación física, que nosotros debiéramos tener mucho más para poder tener cultura de actividad física por los beneficios que esto representa. Entonces, la prueba de esfuerzo va a ser la de la valoración funcional que nosotros utilizamos en los deportistas. Y que tiene todo esto, no hay nada que decir. En la escuela nos recalcaron la historia clínica y el examen físico me da el 85% del diagnóstico. Y aquí es igual. El diagnóstico clínico del individuo que voy a evaluar en una prueba de esfuerzo lo tengo yo ya en la papeleta. Ya sé cómo le va a ir en la prueba de esfuerzo, delimitando cuánto tiempo tiene de estar entrenando, cuántas veces entrena y cuál es su carga de trabajo. Y si come bien o se harta, o ya delimité cuál es su ingesta calórica. En la actualidad, la mejor forma de entrenar es decirle al atleta: hoy usted va a entrenar 4,000 calorías. Pero porque ya podemos medir en una bicicleta, en un remo ergómetro o por medio de calorimetría o un reloj inteligente cuál es el gasto calórico que está teniendo en la actividad que está haciendo. Y poder ver y realizar mi entrenamiento en mucho mejor forma. Pero no deja por un lado la historia clínica. Y las pruebas fisiológicas me van a demostrar qué tanta respuesta he tenido a la actividad. Esto es lo que nosotros hacemos en Guatemala. En Guatemala tenemos una banda que casi que la hizo Tatalapo, pero funciona. Tiene un motor que no ha sido reparado, unos cilindros que ya truenan, pero sigue teniendo hasta los 25 kilómetros de velocidad y que los he utilizado. Se han logrado conseguir equipo para poder hacer consumo directo. Y como ven ustedes, ver cuál es el consumo directo de oxígeno en función de la carga de trabajo. Yo le estoy haciendo una prueba de esfuerzo en la cual sé cuál va a ser su consumo de oxígeno cuando pare, a la velocidad que él pare y cuánto tiempo tardó. Ya tengo su consumo de oxígeno y lo puedo tener. Los estudios que nosotros hicimos a finales de los 90 sobre esto, tuvimos la satisfacción de poder evaluar unos atletas que también fueron evaluados en Colorado Springs, y el consumo de oxígeno que tuvimos aquí decidió la diferencia fue de 1 mililitro en los dos estudios en Colorado y los que hicimos aquí, pero la comodidad del atleta fue mejor porque nosotros usamos mascarilla y en otros lados todavía usan un tubo, el cual es sumamente incómodo. Pero aquí, ver consumo de oxígeno, ver producción de CO2, y puedo irle delimitando, parándome yo a este nivel, medir su ácido láctico y poder hacer una curva de ácido láctico que lo voy a relacionar con la carga de trabajo que tiene. Esta es la que tenemos actualmente.
Es una banda en la cual el atleta nunca se va a caer. Si él ya no aguanta, medio se cuelga a ese nivel y la banda se apaga. Tengo la determinación del consumo de oxígeno y un aparato que me da gráficamente qué es lo que está pasando. Y poder sacar su ácido láctico al principio, a la mitad o al final, o según el protocolo que yo quiero. Este es Kiuch, uno de los marchistas que esperamos que haga algo. La actividad física es importante. ¿Qué pueda yo obtener? ¿Qué ruidos adicionales encuentre yo en la prueba de esfuerzo? Me va a poder permitir determinar qué es lo que está pasando. ¿Qué tan bien o qué tan mal puedo estar como respuesta al plan de entrenamiento? Ver en la prueba de esfuerzo, ver cómo está corriendo. Aquí es importante en marcha. ¿Qué tanto se despega él o qué tanto está flotando para poder hacer cambios y sugerir al respecto? Les digo, la primera banda que se tuvo, vieja, pero sigue funcionando bien. La actual, hemos hecho pruebas en bicicleta a este nivel y en silla de ruedas. Pues, hemos querido tener, pero esta no da al ancho para hacer los de patinaje. Tenemos el ciclo ergómetro en el cual podemos delimitar, en función de la carga de trabajo que le pongamos, poder delimitar cuál es el consumo de oxígeno que está produciendo en función de la resistencia a la cual llega al final. Y el remo ergómetro, que es otro, en el cual podemos ver cuál es la carga de trabajo que está produciendo y analizar su consumo de oxígeno y su frecuencia cardíaca y poder rendir y hacer un informe. Pues las pruebas anaeróbicas en bandas sin fin, Mather, Cruz o Valke, son los protocolos que más frecuentemente se usan. Nosotros utilizamos Mather porque tiene la cualidad de ser 1 minuto con incremento gradual. Cada minuto voy incrementando. Cruz y Valke utilizan todavía los 3 minutos y mucha inclinación, lo cual me da más dificultad para evaluar, pero la respuesta es muy parecida. Esto semeja mucho a lo que yo pueda estar haciendo. Ya sea que lo haga en forma indirecta o en forma directa, el protocolo es el mismo, con mucho más información. Yo aquí voy a tener la información manual y aquí lo voy a tener en una máquina para poder orientar al atleta en su práctica deportiva. ¿Qué tanto esfuerzo puede estar haciendo o qué esperar, de acuerdo a lo que miro en el laboratorio, que estos atletas nos puedan hacer? Parte del grupo que en Juegos Panamericanos tuvieron una participación importante. La aptitud física, interpretar y predecir, me va a permitir lograr mejores resultados. Si yo analizo adecuadamente una prueba de esfuerzo, me va a poder dar la aptitud y poder cambiar todo lo que yo necesito. También analizar no solo la gente que tiene alteración, la gente que está en todo lo normal. Esta es la bicicleta tandem en la cual el atleta importante es este que es no vidente y este es el guía. Y los dos tienen la misma dificultad, la misma bicicleta que se utiliza tanto en pista, en ruta, como en montaña, con un guía que tiene muy buenas condiciones, pero no podemos dejar por un lado las condiciones y poder permitir que realice alguna actividad que no la limita en no poder realizar algo mejor. Poder sugerir algo en el entrenamiento. Yo no le voy a decir al entrenador qué es lo que hacer, sino mejorar o aeróbico o anaeróbico. Él mirará cuál es la mejor forma en función de lo que pueda estar utilizando con el entrenamiento. Y es la utilización de los ejercicios bien controlados y principalmente dosificados en función de lo que yo le pueda estar diciendo. Algunas cosas que uno debiera de delimitar con el ejercicio, los principios que hay desde el punto de vista metodológico del entrenamiento, que son variaciones metabólicas que uno va a ir orientando mejor con el plan, con el resultado de la evaluación funcional que uno pueda estar haciendo. Ejercicio de salud. Casi todo es posible de poder realizar con actividad física.
Gracias. Es parte de lo que preparé.